Bueno, mm, mi nombre es Mauricio Giulidori. Hoy voy a hablar sobre la primera parte de sistema endocrino, ¿no? Eh, Vamos a ver una introducción a la endocrinología, algo de receptores, mecanismos de acción, y hacer un poco de hincapié en el eje hipotálamo hipofisiario adrenal como un ejemplo de una parte, por lo menos, de la eh, fisiología neuroendocrina. Y después vamos a hablar de neurohipófisis, de oxitocina. Y a lo último vamos a hablar de la regulación de la calcemia, que es algo bien específico de endocrino. Antes de empezar a hablar de estas cuestiones endocrinológicas, quería hacerles un poco de historia. Este, Adolf Berthold fue el pionero, es considerado el pionero de la endocrinología. Lo que vio él fue la diferencia entre los gallos y las gallinas, tipo muy observador, y veía, por ejemplo, que obviamente los gallos tenían un mayor tamaño corporal, una cresta más grande, que tenían conducta agresiva, o sea, que eran de pelearse con otros machos, y conducta sexual tendían a lo que se dice pisar las gallinas, o sea, las perseguían para montarlas. Y este hombre lo que se imaginó es que debería haber ciertos factores que no podemos ver y que esos efectos se perderían si los removiéramos del cuerpo y que a su vez se restablecerían si los reinsertáramos en el cuerpo. Entonces, ¿qué idea se le ocurrió? ¿Qué experimento hizo? Primero le estirpó los testículos a los gallos, o sea, los castró, y vio que los caracteres esos de la cresta grande, el tamaño corporal eh, mayor que las hembras, la conducta sexual y la agresividad, se perdían. Y lo que hizo con esos testículos fue trasplantárselos a machos que ya habían sido castrados previamente, a capones, y lo que vio fue que esos caracteres sexuales secundarios, esa cresta pronunciada y un tamaño corporal más grande, aumentaba en estos machos que habían sido trasplantados con los testículos. Recuperaban la agresividad y después volvían a tener conducta sexual, intentaban copular con las gallinas, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión sacó Arnold Adolf Berthold? Como los testículos no les había conectado o reconectado la inervación, o sea, estaban denervados, lo que concluyó es que debería haber algo que viajaba en la sangre que podía afectar a todo el cuerpo, porque, como le dije hace un rato, cuando extirpaba los testículos se perdían los efectos orgánicos y cuando los trasplantaba se recuperaban. Y no había hecho la reconexión nerviosa. Y fue el que desarrolló el concepto de hormona, ¿tá? Que era una sustancia, producto químico volcado a la sangre que tenía efecto en una célula que está distante en el organismo, ¿no? de la célula en la que se produce. Y otro que también aportó bastante a la endocrinología es, ¿cómo es? Este señor, Charles Edward, ¿cómo es? Que Brown-Séquard lo que hizo fue, era un médico francés, Berthold creo que era alemán, este médico francés, en 1889, para que se ubiquen, es el año en el que se inaugura la Torre Eiffel, o sea, hace realmente mucho tiempo. Experimentó con el mismo, se inyectó extracto acuoso de testículo de toro y él lo que pensó es que le había aumentado su virilidad, y lo que dijo en ese momento fue que se había sacado 30 años de encima, que había rejuvenecido 30 años. Y lamentablemente para él en ese momento, esto es lo que se conoce como el primer registro de efecto placebo, porque la testosterona es una hormona liposoluble, entonces era imposible que estuviera en ese extracto acuoso. Entonces él que estaba convencido de que le iba a hacer efecto y fue lo que sintió, le hizo. Pero bueno, no solo se quedó con ese sinsabor, sino que tuvo el éxito de ser el primero en 1891 en tratar eficazmente el hipotiroidismo humano, el bocio. ¿Y cómo lo hizo a eso?
con extracto tiroideo de oveja en una mujer. O sea, este es el primer registro de una terapia de reemplazo que se conoce, ¿no? O sea, que este médico eh, también hizo lo suyo para el desarrollo de la endocrinología, sobre todo desde el punto de vista del tratamiento, la terapia de reemplazo que es tan común en nuestros días, ¿no? Y como una cuestión relacionada a la endocrinología es cómo evolucionó la quimiorrecepción en los animales, o en los organismos, perdón, unicelulares. Estos organismos unicelulares lo que hacían era desarrollar receptores, que son proteínas de membrana, que le permiten sensar lo que hay en el medio, o sea, nutrientes y tóxicos en el agua, por ejemplo. ¿Tá? Y lo otro es cómo evolucionó la comunicación entre células en esos organismos unicelulares. Empezaron a comunicarse entre sí mediante señales químicas, o sea, enviaban o secretaban al medio acuoso en el que vivían mensajeros químicos que les permitían, por ejemplo, atraer a las otras células de su misma especie o antagonizar a las que eran de otra especie en una competencia por los sustratos, por ejemplo. Entonces, tomando como estos fueron digamos, los primeros pasos en cuanto a la comunicación celular, cuando se desarrollaron los organismos pluricelulares, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune en los organismos pluricelulares evolucionaron a partir de estos mecanismos de comunicación celular que habían desarrollado los organismos unicelulares, ¿no? Y llegamos a nuestros días con este tipo de sistemas endocrinos altamente desarrollado. Este esquema de un perro, que ya tenemos la glándula pineal, el hipotálamo, que es un órgano central, la hipófisis, la paratiroides, la tiroides, el corazón, la piel, los intestinos, la pared del estómago, las glándulas adrenales, el páncreas, tejido adiposo, todos los órganos del aparato reproductivo. Prácticamente todos los tejidos tienen capacidad de producir alguna hormona, o sea, actuarían como órganos endocrinos. A medida que se va estudiando más, cada vez hay más participación. Una cosa por ahí que no está muy desarrollada en los libros de fisiología es una cuestión más general o más integradora, y decir, bueno, eh, las glándulas endócrinas estas, ¿cómo es que funcionan en realidad? ¿En respuesta a qué producen esa hormona y para qué la producen? Por lo general, en los libros está bien descrito el funcionamiento de la hormona, pero la parte esta de en respuesta a qué se secretan y demás, no tanto, ¿no? Entonces, los organismos en general, mediante quimioreceptores y mecanoreceptores, hacen lo que se conoce como interocepción, o sea, toda la medición de lo que hay en el medio extracelular. Después tenemos, eh, eso obviamente van a ir a informárselo al sistema nervioso central. Hay mecanoreceptores que son los que se ocupan de lo que se conoce propiocepción, que estos están en las articulaciones, por ejemplo, en los tendones, en los músculos, y son los que dan la ubicación, por ejemplo, espacial de la cabeza y cómo están distribuidos los miembros en el espacio del animal. Y otra cuestión que tiene que ver con la sensibilidad es la quimiorecepción, la mecanorecepción y la fotorrecepción, por ejemplo, a través de los sentidos que todos conocemos, la vista, el olfato, el oído, que eso es lo que usa el animal para percibir qué es lo que está pasando en el ambiente en el que el animal vive, ¿no? Toda esa información se procesa y después se ejecuta una respuesta y entonces la vía eferente o la vía de salida de esa decisión que se ha tomado a nivel del sistema nervioso central sale o por el sistema nervioso autónomo o por el sistema endocrino o neuroendocrino, ¿no? Después vamos a ver a qué me refiero con esto. Fíjense que estos van a inervar prácticamente, van a controlar prácticamente todos los tejidos. Músculo liso, músculo cardíaco, glándulas exócrinas, glándulas endócrinas, tejidos metabólicos, ¿no?
Salvo el músculo cardíaco, prácticamente van a ir a llevar información o la eferencia al resto del organismo. Y el otro sistema diferente o motor es el somático, nervioso somático, que es el que controla el músculo esquelético. ¿Tá? Pero siempre entonces el organismo funciona de esa manera. Percibe algo, ¿tá? En su interior o en el ambiente, en el medio interno o en el medio externo, y en respuesta a eso es que va a generar una salida, una eferencia motora que puede ser neurovegetativa, neuroendocrina o si no, nerviosa somática, ¿no? Entonces, ahora lo que quería comentarles es para qué sirve el sistema neuroendocrino, o sea, qué funciones cumple, ¿no? Y van a ver que está bastante relacionado con lo que habíamos visto en charlas anteriores sobre el neurovegetativo. Entonces, participa en lo que eh, se conoce como regulación homeostática, o sea, en el control de todas esas variables que tienen un rango fisiológico, en el que el animal tiene que mantener dentro de un rango fisiológico, no sé, por ejemplo, volemia, osmolaridad, calcemia, potasemia, glucemia. ¿Tá? Había otras más, pero hay otras 5 más, pero en estas 5 en especial participa el sistema neuroendocrino en su control, ¿no? Y después también tiene una participación importante en todo lo que es regulación no homeostática. O sea, en toda la regulación de procesos como podría ser el proceso digestivo o el crecimiento, el desarrollo, la maduración, la vejez, que son o sea, procesos para los cuales no hay un rango fisiológico. Imagínense que si, si existiera una regulación homeostática del crecimiento, nunca pasaríamos a tener un tamaño mayor que el de la primera célula fecundada, digamos, que el del ovocito, o sea, sería imposible ir creciendo. Entonces es otro tipo de regulación en la que participa eh, el sistema endocrino. Por ejemplo, la respuesta al estrés, todo el control de la reproducción, los ciclos sexuales, la producción de ovocitos, la producción de gametas en el macho también, la gestación, el parto y la lactancia. Tiene una participación importante en el metabolismo de nutrientes, en lo que les decía hace un rato, crecimiento y maduración, vejez, y también en la inmunidad. ¿Tá? Entonces, queda claro que tiene una participación y que colabora bastante con el sistema neurovegetativo en la regulación de, de esas variables reguladas homeostáticamente y de los procesos que no son regulados homeostáticamente. ¿Cómo, ¿Cómo es ese sistema endocrino en los animales? Fíjese que, por ejemplo, tenemos glándulas endócrinas que liberan hormonas y esas hormonas obviamente van a ir a trabajar sobre o actuar sobre una célula blanco que es la que tiene el receptor específico para esa hormona. Por ejemplo, las que regulan la glucemia, ¿tá? Insulina, glucagón, o las que regulan la potasemia como la aldosterona. Tiene su célula blanco y la produce una glándula endocrina. ¿Eh? Eso podríamos decir es el sistema endocrino propiamente dicho. Ahora, yo les había hablado de neuroendocrino. Fíjense que el hipotálamo juega un rol central, es a donde llega toda la información de la sensibilidad, lo que el animal percibe en el medio interno y en el medio exterior. Ese hipotálamo libera nonapéptidos, hormonas liberadoras. Muchas de ellas van a actuar sobre la hipófisis. La hipófisis produce, que es una glándula endocrina, produce hormonas tróficas. Esas hormonas tróficas van a ir a, a generar o a estimular la actividad de las glándulas endocrinas. Y esas glándulas endocrinas podrían ser la tiroides, el hígado, por ejemplo, las gónadas. Van a producir hormonas que obviamente van a actuar sobre células blanco, ¿no? Y esa hipófisis también va a liberar nonapéptidos u hormonas que también van a actuar sobre células blanco. ¿Eh? Entonces,
todo esto, todo lo que viene por debajo que involucra al hipotálamo, a la hipófisis y después a todo este sistema endocrino, está gobernado por neuronas hipotalámicas. Por eso les comentaba que por ahí era mejor hablar de neuroendocrino que de endocrino en sí. O sea, endocrino solamente es una fracción muy, muy chica que tiene que ver con la regulación de la glucemia, de la calcemia y de la potasemia. El resto es todo neuroendocrino, es decir, quien toma la decisión de qué nivel de actividad va a tener un órgano, una glándula endocrina determinada, son las hormonas que están en el hipotálamo. ¿tá? Por eso creo que es más conveniente hablar de neuroendocrino que de endocrino en sí. Ahora bien, los animales, como veníamos comentando, desarrollaron un montón de mensajeros químicos y esos mensajeros químicos pueden actuar a corta distancia, a mediana distancia o larga distancia. A corta distancia, por ejemplo, todos los que funcionan como parácrino o autócrino, o sea, actúan sobre la propia célula que las produce o en las vecinas, ahí en el vecindario. También tenemos las moléculas de adhesión, por ejemplo, que favorecen el desarrollo de una glándula mamaria en la preñez, ¿ya? El desarrollo del útero durante la gestación. Tenemos las uniones GAP, que favorecen que toda una cámara del corazón funcione como un sinsitio, si fuese una sola estructura. También hay algunos mensajeros químicos que son liberados o por glándulas endócrinas o por los nervios, ¿tá? Hormonas, neurohormonas, por ejemplo la glándula esta de la pituitaria o la de la hipófisis, ¿tá? O van por vía nerviosa o viajan por sangre hasta su órgano blanco. Pero también tenemos otros mensajeros químicos que sí salen del cuerpo, o sea, que no quedan dentro del cuerpo del animal, sino que viajan, son transportados por el aire en el medio ambiente y son lo que se conoce como ferormonas y cairormonas. Las ferormonas sirven para la comunicación dentro de la misma especie. O sea, le sirve al animal para detectar una pareja o una competencia, o sea, si son macho, otro macho que puede venir a competir por la hembra, o entonces para conseguir y establecer una pareja. Y las cairormonas son de comunicación interespecífica. Entonces, sirven, por ejemplo, al predador para detectar a la presa, o a la presa para detectar al predador y que no lo termine comiendo. Y un ejemplo acá en Argentina es el del zorrino que libera ese olor terriblemente hediondo. Bueno, esa es una cairormona y en ese caso sirve como una defensa para ahuyentar al predador, ¿no? No sé si se acuerdan en las charlas anteriores los tipos de receptores que participaban en la comunicación celular. ¿tá? Acuérdense que el ligando, el primer mensajero, podría ser un neurotransmisor, una hormona, por ejemplo, iba a tener receptores de superficie si era soluble en agua, si era peptídico. Acá podría ser un receptor asociado a canal, un receptor canal, un receptor acoplado a proteína G o un receptor enzimático. ¿tá? Esas eran las tres opciones que tenía de receptores de membrana. Y también habíamos visto que había una cuarta opción, digamos, que es un receptor intracelular, citosólico nuclear, que este es típico de las sustancias que son liposolubles, o sea, atraviesan con facilidad la membrana celular, entonces tienen receptores intracelulares. Ahora, de todos estos vamos a ver cuáles son los que usan las hormonas. ¿eh? Los neurotransmisores usaban estos dos, el asociado a canal y el asociado a proteína G. Vamos a ver las hormonas, cuáles son los que van a usar. De los de superficie, ¿tá? Las hormonas peptídicas, proteicas, van a usar los que están receptores acoplados o asociados a proteína G, que diría que es el más abundante. Hay receptores enzimáticos también. Y después para todas las hormonas esteroides tenemos receptores intracelulares citosólicos
o nucleares, ¿no? Esos son los tres tipos entonces de receptores para las hormonas. Y acuérdense que siempre hay un receptor específico para cada hormona. En general hay varios receptores específicos para cada hormona. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro de qué estoy hablando. El caso de la adrenalina, la paratormona, la calcitonina, la hormona antidiurética, el glucagón, la tiroliberina, la TRH, la TSH, la hormona estimulante de la tiroide, la CRH, ¿tá? La corticoliberina, y la ACTH, adrenocorticotrofina, la hormona GnRH, ¿tá? La gonadoliberina, la folículo estimulante FSH y la LH o luteinizante. Esas trabajan todas uniéndose a un receptor acoplado a proteína G. Acuérdense, por lo general es proteína G estimulante. Después tenemos otro grupo, como la insulina, la hormona de crecimiento, todos los factores de crecimiento, por ejemplo, el IGF-1, somatomedina C, acá estaría también la oxitocina y todas las interleuquinas que participan en el sistema inmune, todas ellas trabajan por receptores que son receptores enzimáticos. ¿Sí? Y después tenemos el tercer grupo, que es de todas las hormonas que son esteroideas. El cortisol, la aldosterona, las hormonas de la tiroides, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, la vitamina D, ¿sí? Que tiene nombre de vitamina, pero es una hormona esteroidea, tienen receptores intracelulares. ¿Sí? Entonces, estas son las tres maneras, por lo general, cómo funcionan o cómo hacen que las células eh, generen una respuesta a ese mensajero químico, ¿no? Entonces, dentro de lo que sería el hipotálamo y la hipófisis, que es central en toda esta parte eh, de endocrino, acá tenemos, por ejemplo, en el hipotálamo las neuronas TRH, que son las que manejan la tiroide, las CRH, que manejan la adrenal, las GnRH, que van a manejar la función de las gónadas, la GHRH, que es la del eje somatotrófico, que maneja el crecimiento, por ejemplo, somatostatina y dopamina, que van a ver que la dopamina tiene función también en la secreción de prolactina, que va a manejar la glándula mamaria o las mamas, en el caso de la mujer. Y en la hipófisis, sobre todo lo que se conoce como adenohipófisis, están todas las células que van a producir las hormonas tróficas. ¿Eh? El somatotrofo, el lactotrofo, y después hay otra fracción, que es la neurohipófisis, que va a producir fundamentalmente oxitocina y ADH. Así que no vamos a describir todas en esta charla, vamos a hablar del eje adrenal, ¿ah? Y de oxitocina. Pero bueno, acá tienen, ¿ven? La TRH, todas las células tirotrofas, esta actúa aumentando la fosfolipasa C, todas las células gonadotrofas también aumentando la fosfolipasa C, o sea, actúan sobre receptores que están acoplados a proteína GQ. Después la corticoliberina actúa las células estas corticotrofas asociado a proteína GS, estimulante, aumenta la cantidad de AMP cíclico. La somatostatina y la hormona liberadora de hormona de crecimiento disminuyen o aumentan el AMP cíclico, o sea, trabajan sobre proteína G estimuladora o inhibidora. Y después tienen el ejemplo este de la dopamina. Pero bueno, funcionan sobre una cantidad eh, enorme de células o tienen efectos sobre una cantidad enorme de células del organismo. ¿Sí? Con relación a la neurohipófisis, estas neuronas, que son las que toman la decisión entonces de liberar la, eh, la hormona en respuesta van a ver a algún estímulo, van a terminar liberando oxitocina y ADH. La ADH la habíamos visto antes como
hormona antidiurética para controlar hacer la regulación homeostática de la osmolaridad. Y van a ver la oxitocina que tiene algunas funciones como en la bajada de la leche, al momento del parto o en el coito. Yendo al caso, por ejemplo, este de la neurohipófisis, que este es un ejemplo más que interesante de por qué hay que hablar de sistema neuroendocrino, por ejemplo. Las células estas que están en el núcleo paraventricular son las que producen la oxitocina, ¿no? Y la liberan en la neurohipófisis y viaja por sangre, ¿no? Hacia los órganos blancos. Los órganos blancos van a ser los alvéolos mamarios, la glándula mamaria, el miometrio, o sea, el músculo del útero, y el músculo de la vagina. Esos son los órganos o las células blancos de la oxitocina. ¿Cómo se descarga esto? En general acá se habla de un reflejo neuroendocrino. Mecanorreceptores en el pezón son estimulados cuando mama, en este caso es una imagen de una mujer, ¿no? Cuando mama el bebé, pero en las otras especies lo mismo, cuando la cría estimula el pezón y mama, eso viaja por neuronas sensitivas y llega hasta el hipotálamo y ahí se estimula la secreción de oxitocina que viaja por sangre, llega a la mama, produce contracción de las células miopiteliales que rodean los alvéolos mamarios y se eyecta la leche. En el otro caso acá, fíjese, los mecanorreceptores están en el cuello del útero. Cuando el bebé en este caso, o el feto empieza a atravesar el canal ese del parto, lo detectan neuronas sensitivas, eh, van a ir a generarle esos potenciales de acción a las células estas de neuronas paraventriculares y esas son las que van a liberar la oxitocina que va a venir a producir la contracción del miometrio, o sea, del músculo uterino. ¿Eh? Entonces, se llaman reflejos, o en general los han denominado como reflejos neuroendocrinos, ¿tá? Porque hay una vía sensitiva nerviosa y la eferencia en vez de ser nerviosa es endocrina. Ahora fíjense que acá también dice, por ejemplo, que inhibe ese reflejo, o sea, el reflejo de bajada de la leche, por ejemplo, el temor, el dolor, el ruido, la fiebre, que son cosas que buena parte de ellas, por ejemplo, el temor, el ruido, la fiebre, cuando el animal no está bien o la mamá no está en una situación tranquila, la percibe a través de los sentidos, de la vista, del oído, de las sensaciones. Entonces, eh, es más que un reflejo neuroendocrino, es una conducta. De hecho, por ejemplo, en las vacas de tambo, cuando van a ordeñarlas y ya saben ellas que las van a ordeñar, se empiezan a autoordeñar solas, digamos, empieza la bajada de la leche. O si es una mujer, cuando llora el bebé, por ejemplo, empieza o escucha un llanto de un bebé y empieza a secretar leche. Lo mismo pasa con el resto de las hembras, escuchan la vociferación de las crías y se activa el reflejo. Entonces no solo es un reflejo, sino que es una conducta. ¿Tá? Que normalmente recibe ese nombre de reflejo neuroendocrino. Y otra cosa que les quería comentar es de qué depende la concentración de una hormona, por ejemplo, en el medio interno o en la sangre. ¿Tá? De esa relación que había entre ingreso e ingreso. ¿Desde dónde ingresa? Desde la secreción endocrina, desde la glándula endocrina, y cómo se va por metabolismo. A veces la degrada, sobre todo si es una hormona peptídica, la puede degradar la célula blanco. Muchas de ellas sufren secreción renal, sobre todo cuando son solubles en agua y cuando no tienen un tamaño muy grande. ¿Tá? Los péptidos, 8, 9, 10 péptidos vía urinaria. Para el caso de las hormonas que son esteroideas, que tienen un tamaño ya mucho más grande y que no son solubles en agua, obviamente hay que conjugarlas a nivel hepática,
hepático, por ejemplo, con ácido glucurónico, y eliminarlos por bilis hacia el intestino. Pero la concentración entonces depende del balance entre cuánto entra sangre desde la secreción de la glándula endocrina y cuánto se metaboliza. ¿Tá? Entonces, las hormonas tienen un ciclo de vida que, digamos, se produce entonces en esa célula endocrina, se liberaba por sangre, parte se podía metabolizar en la célula blanco, parte podía llegar a eliminarse por la excreción biliar y parte por la excreción renal, como les había dicho antes, ¿no? Y un dato interesante también es ver cómo se controla esa secreción de hormonas, de qué depende, digamos, que se secrete o se libera sangre una hormona o no. Entonces, un tipo de secreción es lo que se conoce por retroalimentación de la variable regulada. Este sería el ejemplo para las hormonas que regulan la glucemia, la calcemia, la potasemia o la osmolaridad, en el que estas variables reguladas homeostáticamente son las que determinan si se va a secretar o no la hormona. Y a su vez después la hormona es la que se encarga de regular y mantener esas variables reguladas homeostáticamente dentro del rango fisiológico. Ese es el ejemplo típico de todo lo que involucra la regulación homeostática. Para las variables reguladas homeostáticamente, cuando hay participación hormonal, lo que prima es esa retroalimentación por la variable regulada. Después vamos a ver algún ejemplo. Y el otro tipo de regulación de secreción hormonal es por retroalimentación hormonal, que este es el ejemplo típico de todo lo que pasa con los ejes hipotalámico hipofisiarios, ¿tá? Que es el ejemplo típico de la regulación que no es homeostática. ¿Mm? Entonces vamos a ver un ejemplo a qué me refiero cuando hablo de esto de la variable regulada homeostáticamente. Entonces la variable regulada esa, la concentración de esta variable regulada en sangre, es la que va a determinar o va a estimular a la glándula endocrina para que descargue la hormona. ¿Tá? Entonces esa hormona después va a hacer que ésta se mantenga dentro del rango fisiológico, digamos. Entonces, la secreción hormonal está en función de la variable regulada. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, la osmolaridad, ¿tá? Que es bastante parecido a la concentración de sodio o a la natremia, es la que determina que se estimule el centro osmorregulador, ¿tá? O el sistema CDADH en la neurohipófisis y que, por ejemplo, secrete hormona antidiurética. ¿Tá? Entonces, la secreción de hormona antidiurética depende del nivel de osmolaridad, de la concentración de sodio en el plasma, ¿tá? De la natremia. El otro ejemplo que les había dicho es el de retroalimentación hormonal, por ejemplo. Entonces, en todas las hormonas que produce el hipotálamo, tenemos el hipotálamo descarga las hormonas, estimula la hipófisis. Las hormonas hipofisiarias van a ir a esas hormonas tróficas, a activar a la glándula endocrina que podría ser la tiroides, las gónadas, la corteza adrenal, el hígado. Estas glándulas endocrinas van a generar hormonas o secretar hormonas que van a actuar sobre células diana, pero a su vez, fíjense, las hormonas que produce la hipófisis, ¿tá? Las hormonas tróficas, van a hacer una retroalimentación negativa sobre las hormonas hipotalámicas. Eso es lo que se conoce como retroalimentación de asa corta. Y por otro lado, después las hormonas producidas por las tiroides o las gónadas o la corteza adrenal van a hacer una retroalimentación que se llama de asa larga, que es una retroalimentación negativa tanto sobre el hipotálamo como sobre la hipófisis. Y es una manera entonces de autorregulación o de autocontrol de la secreción de todas las hormonas, ¿cómo es? Tanto tróficas que libera la hipófisis como las hormonas liberadoras que se producen por las neuronas estas hipotalámicas, ¿no? Que de vuelta les insisto, por eso yo les hablaba hoy de sistema neuroendocrino.
¿tá? Porque las que toman la decisión acá son neuronas. Entonces vamos a ver cómo funciona ese ejemplo para la retroalimentación de las hormonas de la corteza adrenal. El hipotálamo, las neuronas hipotalámicas CRH, entonces liberan la hormona corticoliberina, actúa sobre el corticotrofo de la hipófisis, que va a producir la ACTH, la adrenocorticotrofina. Esta va a ir a actuar sobre las células de la corteza adrenal, que son las que van a producir cortisol, por ejemplo. Cortisol va a actuar sobre las células diana, pero fíjense cómo es la retroalimentación. La ACTH hace retroalimentación de asa corta sobre las neuronas CRH y frena para controlar la secreción de CRH. Y después el cortisol hace la retroalimentación de asa larga. ¿Por qué? Porque es, tiene un efecto negativo sobre la neurona CRH y también sobre las células del corticotrofo de la hipófisis. ¿Ya? Entonces, asa corta de las hormonas tróficas hacia el hipotálamo, retroalimentación de asa larga de las hormonas que producen las glándulas endocrinas sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Esto en general es lo que está bastante, bastante bien desarrollado en los libros. Ahora, hay otros estímulos que son los que va a tener en cuenta la neurona las neuronas hipotalámicas, en este caso la neurona ¿cómo es? CRH, para activar o inhibir el centro o el eje hipotalámico hipofisiario adrenal. Por ejemplo, recién habíamos visto la retroalimentación de asa larga por el cortisol y la retroalimentación de asa corta por ACTH. O sea, cuando aumentan los niveles de cortisol, se inhibe la neurona CRH. Cuando aumentan los niveles de ACTH, también sufre un bloqueo, un freno, digamos, la neurona CRH. Pero esas no son las únicas cosas que tiene en cuenta la neurona CRH para estimular el eje adrenal. Una muy importante es el estrés, ¿tá? El nivel de estrés. Cuanto más nivel de estrés hay, más estimulación de la neurona CRH. Otro es el ciclo circadiano, ¿tá? Las horas de luz y de oscuridad. Dependiendo del tipo de hábito que tenga el animal, si es diurno o nocturno, en algún momento, digamos, va a estar más estimulada la neurona CRH que en otro. La temperatura ambiente también, ¿tá? El frío o el calor, tienen efectos sobre la actividad de la neurona CRH. Las enfermedades, el daño tisular, ¿tá? Los patógenos, eh, los patrones moleculares asociados a patógenos y a daño van a ir a estimular estas neuronas CRH. Y también el estado nutricional, ¿tá? Tiene una respuesta metabólica, un efecto metabólico. El balance energético positivo, o sea, cuando el animal come más energía o ingiere más energía de la que necesita, esto tiene un efecto inhibitorio sobre la neurona CRH cuando el balance energético es negativo, o sea, cuando el animal está gastando más energía de la que ingiere, tiene un efecto estimulante sobre la neurona cortico-liberina, la neurona CRH. Entonces, fíjense acá de vuelta lo que les decía hoy, que lo que el animal percibe tiene un impacto más que interesante en cuanto a la respuesta que da este sistema neuroendocrino. La manera que tiene de detectar el estrés el animal, ahora voy a volver sobre esto, pero es en buena medida a partir de los sentidos, ¿tá? De todo lo que está pasando alrededor, si está restringido para moverse, si anda el predador, si hay otro animal que le compite por la comida. Entonces todo eso lo percibe a través de los sentidos, la temperatura del ambiente con los sensores de temperatura que tiene el animal, con los termorreceptores. El daño tisular también lo mide con receptores de membrana que tiene, que, que son los que van a estar detectando lo que está circulando en sangre, si es propio o no, ¿tá? Si son patógenos o no.
o si eso le va a servir para detectar, por ejemplo, sustancias que son propias del organismo, como el ácido hialurónico o el colágeno, o el ATP, pero que están en concentraciones más altas de lo que deberían, porque hubo daño, destrucción de tejido y se liberaron esas sustancias. Y el estado nutricional también, o sea, hay un montón de sensores que están detectando qué es lo que está pasando en el ambiente exterior e interior del animal, y esa información le llega a estas neuronas CRH, que son las que definen, digamos, el nivel de actividad que tiene este eje hipotalámico e hipofisiario adrenal. Entonces, ¿qué tipo de estrés es el que controla la secreción de glucocorticoides, por ejemplo? Estrés fisiológico. Hay un tipo de estrés que se llama emocional, que como ejemplo podríamos hablar de la ansiedad o del miedo. ¿Sabes? Ese animal, por ejemplo, que estaba atado, que no se podía mover, o que, no sé, que andan predadores dando vuelta y es molesto. Cuando, no sé, hay tiros de pirotecnia y demás, y eso les genera mucho estrés a los animales. Después hay un estrés de tipo bioquímico, que ese, por ejemplo, lo detectan con sensores de glucemia, la hipoxemia, o sea, cuando falta o los niveles de oxígeno en sangre caen, los cambios de pH, o sea, estos son todos quimiorreceptores que esa información le está llegando a esa neurona CRH. Y después hay un tipo de estrés que se llama físico, que podría ser o del ejercicio físico, los traumas, los golpes, las lastimaduras, la caída de presión arterial, por ejemplo, que lo detectan con mecanorreceptores, a lo mismo que esto, que los traumas, y la hipotermia, el estrés por calor, estrés por frío, son distintos tipos de estrés, pero para el animal no hay diferencia, la respuesta es la misma si el estrés es emocional, si el estrés es bioquímico, si el estrés es físico, digamos, la respuesta es siempre la misma. Se estimula la neurona CRH y ¿qué va a hacer la neurona CRH? Inducir la secreción de glucocorticoides. ¿Tá? Esto, para tener una idea, si se ponen a pensar, es exactamente igual a lo que pasaba con la activación del sistema nervioso simpático, o sea, de la parte del neurovegetativo, del simpático, con la respuesta al estrés, tienen descarga o sea, se activan las neuronas CRH y se activan las neuronas de los centros superiores del simpático. Entonces hay una respuesta coordinada de los dos. ¿Tá? Tienen efectos, si bien estos es más versátil, tienen más funciones, en buena medida le ayudan. ¿Tá? Como conclusión de esta primera parte, podríamos decir que ese eje hipotálamo pituitario adrenal o hipotálamo hipofisiario adrenal está controlado por neuronas. ¿Tá? Si bien en los libros se habla normalmente de endocrino, la que toma las decisiones es una neurona, ¿tá? Un núcleo neuronal, que son estas, las neuronas CRH, las que producen corticoliberina. Esas son las que determinan qué nivel de actividad va a tener el eje hipotalámico hipofisiario adrenal. ¿Tá? O sea, qué concentraciones de cortisol circulante va a haber. ¿Sí? Y lo otro interesante es esto, que nada escapa al control neuronal, o sea, toda la información llega al sistema nervioso central, por más puede ser consciente o no consciente, pero toda la información llega. ¿Tá? Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con los efectos del cortisol. Eh, por ejemplo, en el hígado aumenta la glucógeno, glucogenólisis y la gluconeogénesis. O sea, favorece la secreción de glucosa a nivel hepático. ¿Tá? También la exportación de grasa a nivel del hígado. O sea, que fabrique el hígado grasa y que la libere hacia la sangre. ¿No? Producción de cuerpos cetónicos, o sea, lo que hace es favorece que el hígado secrete hacia sangre nutrientes, fuentes de energía para que pueda usar el resto de los tejidos, en momentos en el que el animal no está comiendo. En los tejidos periféricos, ¿qué va a hacer? Lipólisis en el tejido adiposo y proteólisis en el tejido muscular. O sea,
va a liberar ácidos grasos para que puedan usar los otros tejidos, como podría ser el músculo, o los tejidos sí, sobre todo el músculo. Y después, esta es una cuestión interesante, produce ruptura de proteínas, ¿para qué? Para secretar a sangre aminoácidos que son los que va a usar el hígado fundamentalmente para fabricar glucosa de nuevo a través de la neoglucogénesis. Entonces, varias de estas funciones, como les decía hace un rato, las comparte con la adrenalina. Por ejemplo, estas de la secreción la secreción de glucosa a la sangre y la lipólisis. Tiene como función extra esta, por ejemplo, de producir proteólisis, o sea, ruptura muscular para secretar aminoácidos hacia la sangre. Y después tiene un efecto también otro efecto antiinsulínico que hace que disminuya el uso de glucosa en los tejidos periféricos, ¿verdad? Que el tejido graso y el músculo no usen tanta glucosa. Otro de los efectos de estos antiinsulínicos produce resistencia a la insulina, resistencia al IGF-1. En los huesos, fíjense, disminuye el reciclado óseo. ¿Tá? Y en los tejidos lesionados o inflamados, tiene una acción antiinflamatoria, o sea, disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias. Intenta balancear, porque buena parte de estas citoquinas proinflamatorias lo que van a hacer es inducir resistencia al IGF-1 y resistencia también a la insulina. Entonces trata de compensar un poco para volver el animal a la normalidad. En otras clases de más adelante vamos a seguir hablando de otros ejes de estos hipotalámicos. Algunos los vamos a ver en la parte de reproducción, en la que viene la segunda parte de endocrino vamos a hablar, por ejemplo, del eje tiroideo, del somatotrófico. Pero ahora quería volver a una parte sí específicamente endocrina, ponerlo como ejemplo de endocrino, que es lo que tiene que ver con el metabolismo del calcio y con el control de la calcemia, ¿no? Como ejemplo íbamos a usar el caso de una vaca. Fíjense, tiene alrededor de 10 gramos de calcio en el líquido extracelular, de esos 2,5 a 3 están en el plasma. ¿Desde dónde viene? Desde lo que ingiere el animal, absorción intestinal. ¿Ah? Esta está favorecida por la vitamina D. Y después tiene una reserva disponible de calcio muy grande, la mayor parte del calcio de la vaca, que es el calcio es digamos, el ion más importante o el mineral más importante en el cuerpo, más de un 1% del peso del animal es calcio. O sea, para una vaca de 500 kilos son más de 5 kilos de 5.000 gramos de calcio, que puede usarlo. ¿Cómo hace para volcarlo? Y por acción de la paratormona y de la vitamina D, degrada con enzimas hidrolasas ácidas el calcio ese y lo vuelca a la sangre, ¿no? La calcitonina se opone a eso. Y después, ¿por dónde lo elimina del cuerpo? Por la orina, que la calcitonina estimula la eliminación de calcio por orina o calciuria, y la paratormona la frena, o sea, favorece la retención. Y también después se elimina o lo consume vía uterina el feto, son unos 7 a 10 gramos, por ejemplo, en el último trimestre de la gestación, y después se puede eliminar por leche. Son 1,2 gramos por litro de leche, o si no, 2,3 gramos de calcio por litro de calostro. El tema es que acá, ¿cuánto se elimina por leche? No lo puede regular hormonalmente. Entonces, normalmente lo que hace el animal es, viene desde la dieta y lo que sobra se elimina por orina. Viene desde la dieta, se deposita en hueso y lo que sobra se elimina por orina. Así normalmente se mantiene la calcemia a diario, digamos. Ahora vamos a ver ese calcio que en su gran mayoría está en el hueso, en los cristales estos de hidroxiapatita, junto con el fosfato, puede haber entre 5 a 7 kilos en
en esa fracción, después estaban los 9 a 11, alrededor de 10 gramos de calcio en el líquido extracelular, y hay una fracción en el líquido extracelular del hueso que son más o menos también unos 6 a 10 gramos. Estos dos están en equilibrio, el extracelular con el extracelular del hueso. ¿Tá? Y después tenemos que el calcio va del líquido extracelular del hueso hacia la hidroxiapatita, o si no, desde la hidroxiapatita hacia el líquido extracelular del hueso, ¿no? La paratormona lo que hace es favorece entonces la disolución de este calcio que estaba en la hidroxiapatita y que lo vuelque hacia la sangre. Y la calcitonina, junto con los estrógenos, se oponen a eso. Vamos a ver entonces qué relación hay entre el nivel de calcio que hay en la dieta, ¿tá? Cuánto se absorbe a nivel intestinal y cuánto proviene de la movilización ósea. Fíjense, acá tienen cuántos gramos de calcio hay en la ración y acá cuánto entra desde la dieta. Fíjense, cuando la dieta es baja en calcio, todo proviene desde el hueso. ¿Tá? Y en la medida que va aumentando la cantidad de calcio en la ración, lo que aporta el hueso disminuye. ¿Tá? Que este es uno de los problemas que hay con las vacas, porque en la última parte de la gestación casi todo el calcio proviene de absorción intestinal, y al momento del parto, que es el momento clave, ese día prácticamente no come la vaca, no llega, no absorbe calcio en el intestino y se generan los problemas estos de dificultades para mantener la homeostasis de la calcemia, y se presenta una enfermedad que es de hipocalcemia de la parturienta. Entonces, vamos a ver cómo se regula la calcemia, entonces, cómo es la regulación homeostática de la calcemia. Entonces, la masa de calcio en el medio interno del animal, en el líquido extracelular, depende de la relación que hay entre ingresos y egresos. Para que sea estable, los ingresos y los egresos deben equipararse. ¿Desde dónde viene? Normalmente desde absorción intestinal, y acuérdense que está la fuente extra esta de reabsorción ósea o remoción ósea. Desde ahí son los ingresos. ¿Por dónde se perdía? Y depósito óseo y excreción renal, ¿no? Entonces el organismo tiene sensores de calcemia, que no son ni más ni menos que las células que producen la paratormona o que producen la calcitonina. Cuando la calcemia aumenta, los sensores esos inhiben, se frena, digamos, o se inhibe la célula que produce la paratormona. Pero cuando la calcemia empieza a caer, se estimula. El rango de ajuste de calcemia normal es de 8,5 a 10. Entonces, las células estas de paratormona son más activas cuando estamos más cerca de los 8,5. Fíjense qué es lo que va a hacer cuando esa calcemia cayó. Van a ir a estimular la absorción, sobre todo van a favorecer la reabsorción ósea y la absorción intestinal, y van a frenar todas las pérdidas, o sea, el depósito óseo y la excreción renal. Con eso, ¿qué hacen? O logran que la calcemia o la masa de calcio en el medio interno aumente. Entonces aparecen otro tipo de sensores de calcio, que son los que están asociados a las células productoras o secretoras de calcitonina, que también funcionan como otro sensor de calcio. Estas tienen un rango de acción más alto, son más sensibles a los niveles altos de calcemia. Entonces, cuando el nivel de calcemia se aproxima al límite superior, ahí se estimulan. ¿Qué van a hacer? Van a favorecer el depósito de calcio en hueso y la excreción renal, la calciuria. Y a su vez van a frenar la absorción intestinal y la remoción ósea. ¿Para qué? Para que los niveles de calcio vuelvan a estar otra vez dentro del rango fisiológico normal, para que no se salgan de ese rango fisiológico normal, ¿no? Entonces, la regulación de la calcemia era un ejemplo típico de estos ¿cómo es? De retroalimentación por la variable regulada. ¿Tá? El calcio que hacía estimulaba a la glándula paratiroides o a la
células C para que produzcan paratormona o calcitonina, que son las que van a regular la calcemia. En este caso, ¿tá? La secreción de paratormona depende del nivel de calcemia. Entonces, fíjense, acá tenemos la calcemia, el rango normal o fisiológico de 8,5 a 10. Esto podría ser hipocalcemia y esto hipercalcemia. Y después tienen las concentraciones de paratormona y de calcitonina, ¿no? Entonces, lo que preguntaba acá es, bueno, la curva de paratormona y de calcitonina en función de la calcemia. Fíjense, ¿ah? Cuando la calcemia está más cerca del nivel del rango inferior, los niveles de paratormona suben exponencialmente. Para el caso de la calcitonina, cuando los niveles de calcemia son altos, ahí es cuanto más se estimula y sube exponencialmente. ¿Tá? Y esto es raro porque si bien la paratormona y la calcitonina son las que regulan la calcemia, lo que determina la secreción tanto de calcitonina como de paratormona es el nivel de calcio en sangre, ¿tá? La calcemia propiamente dicha. Bueno, gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima.